Estaba emocionada porque nunca había ido a la NASA. Decidimos hacer una cámara trampa y poder ver qué animales hay en el lugar. Me emociona ver qué captó la cámara. ¡Oh, wow! ¡Oh, cielos! Chicas de Ciencia es patrocinado en gran parte por la Fundación Nacional de Ciencias, apoyando la educación y la investigación en todos los campos de la ciencia y la ingeniería. Fundación Nacional de Ciencias, donde comienzan los descubrimientos. Además, nos patrocinan la Fundación PPG, que propone llevar color y brillo a las comunidades del mundo entero. Cargill, ayudando al mundo a prosperar. Y Craig Newmark Philanthropies. Chicas en ciencia, eso es Cygirls. Necesitamos chicas en ciencia, eso es Cygirls. ¡Vamos! Si quiero ayuda y tengo una pregunta, ¿a dónde voy para inspirarme? Necesito encontrar a las chicas. Sí, ¿qué chicas? Cygirls. ¡Woo! Chicas en ciencia, eso es Cygirls. Necesitamos chicas en ciencia, eso es Cygirls. ¡Vamos! Conéctense, publiquen, suban, colaboren, sí. ¿Quieren entrar en un mundo fascinante? Las Cygirls están esperando. Chicas en ciencia, eso es Cygirls. Necesitamos chicas en ciencia, eso es Cygirls. Cygirls. Chicas de Ciencia. ¿Jake? Jake. Easy, ¿no eres el legendario pie grande de Bakersfield? No lo creo, no. Porque él no existe. ¿En serio? Mira, ¿Una manzana mordida? mira las mordidas. ¿Son pequeñas? Exacto. Se sabe que el pie grande de Bakersfield tiene dientes pequeños. Si existe el pie grande de Bakersfield, no creo que tenga dientes pequeños. ¿Y si es él, Liz? Quisiera verlo antes de morir. Llevo días desvelándome, pero no aguanto tanto como para verlo. O verla. El pie grande de Bakersfield podría ser una chica. ¿Qué cosas digo? No existe el pie grande de Bakersfield. Mira, no creo en el pie grande de Bakersfield, pero sí en pedir ayuda. Para probar tu error. Chicas de ciencia, las necesito. Chicas de ciencia, las necesitamos. No. Esta puede ser. Vi un par de aves y 2 ciervos. Es el letrero de Hollywood. Una vista genial. El observatorio Griffith. Me gusta ir a aprender sobre el espacio. Me llamo Rejaina. Conozco a Karen y Trinity porque vamos a la misma escuela. La exploración espacial me parece genial porque puedes encontrar cosas nuevas. ¿Seguimos? Me llamo Trinity. Lo que me gusta de la ingeniería es que puedes intentar las cosas una y otra vez y siempre puedes mejorar. ¡Hay muchas aves! Mi nombre es Karen. Lo que me gusta de la ciencia es que hay mucha colaboración y de la tecnología es que puedes ver el inicio de cosas nuevas. Los Ángeles es genial. Sí, lo es. Vaya, hoy estamos en LPR. ¡Qué emocionante! Estaba emocionada porque nunca conocí algo relacionado con la NASA y conocimos a una de sus ingenieras. Bienvenidas al Laboratorio de Propulsión a Reacción. Soy Janelle y trabajo como ingeniera de operación de instrumentos. Ella usa instrumentos como cámaras para recolectar datos. Nuestra principal responsabilidad es construir robots para hacer exploraciones espaciales y traer datos científicos a la Tierra. Por acá verán la misión Cassini. Este es un proyecto en el que trabajé cuando recién comencé a trabajar en LPR. 2, 1 y el lanzamiento del cohete Cassini en un viaje de 1 billón de millas a Saturno. Lo increíble del Cassini es que fue a Saturno y lo orbitó durante 14 años. Mi trabajo en la misión Cassini era manejar las cámaras. Pero, ¿cómo tomas una foto cuando Cassini está tan lejos de Saturno? Le envías órdenes y el instrumento las recibe y comprende que, quieres que tome 5 fotos a tal hora. Toma esas 5 fotos y luego envía esa información de vuelta a la Tierra para que nosotros podamos ver esas imágenes.
Esta es una luna llamada Encélado. Cassini descubrió algo revelador sobre esta luna. Y es que hay muchas posibilidades de que haya agua bajo su superficie. ¿Que haya agua significa que hay vida? Eso es lo que muchos queremos saber. Si hay agua, es posible que haya vida. Queremos saber más. He usado diferentes tipos de cámaras en un par de misiones aquí en LPR. A la derecha ven luz visible. Es la que vemos a diario. Y a la izquierda tenemos la luz infrarroja. La infrarroja nos dice la temperatura de las cosas que vemos. Sus frentes se ven blancas, ¿cierto? Y sus caras es porque están muy calientes. Sus camisetas están más frescas que sus caras, por eso se ven verdes y azules. Este es el patio techado de LPR en Marte. Es un área en la que podemos probar nuestros modelos de naves y sondas. La hicieron con arena y con rocas para simular cómo sería en otro planeta. Manejamos una sonda para simular cómo sería conducirlo en diferentes planetas y lo difícil que es hacerlo desde tan lejos. Empieza a girar. Fue difícil porque no podíamos ver la sonda mientras lo manejábamos. ¡Sí! Bien, buen trabajo. ¿Cómo estuvo? Bien. De verdad, es divertido, pero es difícil. Es satisfactorio hacer un buen trabajo y terminarlo como lo hicieron ustedes. Podríamos decir que los satélites y las naves están en la Tierra, la Luna, Marte, Júpiter, Saturno e incluso fuera de nuestro sistema solar. Estar aquí es como un sueño hecho realidad porque pude ver una parte de la NASA. ¿Qué les pareció, chicas? Fue muy divertido. Luego del tour, le pedimos ayuda a Janelle para construir algo con cámaras que ayude a nuestra comunidad. Cámaras parecidas a las que uso en el espacio pueden usarse aquí en la Tierra. Tengo un amigo al que le encantaría su ayuda. ¡Atrévete a grandes cosas! Janelle nos habló sobre un científico que necesitaba nuestra ayuda, así que fuimos al Museo de Historia Natural para tener una idea de qué proyecto queremos hacer con la cámara. Bienvenidas a la exhibición P22. Soy Miguel. Miguel dijo que podría necesitar nuestra ayuda como biólogo porque se puede saber qué animales rondan en ciertos lugares. Los biólogos de vida salvaje usamos una herramienta especial llamada cámara trampa que se activa con el movimiento para capturar animales salvajes que son difíciles de captar porque salen de noche cuando estamos durmiendo y son más tímidos y evasivos. Un gran ejemplo de lo que puede captar la cámara trampa es el P22. P22 significa Puma 22 y es el Puma número 22 encontrado en el área local de Los Ángeles. Es sorprendente que P22 estuviera en el Parque Griffith porque los pumas por lo general están en las montañas de Santa Mónica y tendría que cruzar la autopista para llegar al Parque Griffith. P22 crea conciencia mostrando que miembros de la comunidad de animales salvajes pueden vivir en la misma área. Aquí tenemos a una de nuestras cámaras trampa que nos ayuda a monitorear la vida salvaje que viene a los jardines por la noche cuando cierra el museo. Decidimos hacer una cámara trampa usando cosas que se pueden encontrar muy cerca. Algunos factores ambientales que deben considerar es que su cámara resista el clima al menos un poco. ¿Qué más deberíamos considerar al construir la cámara? Sería bueno tener una cámara con un flash infrarrojo, si se puede. Este flash, por lo general, los animales no lo ven y si lo hacen, no los molesta o los hace sentir vulnerables. Muchas gracias por tu ayuda. Iremos a diseñar nuestra cámara. Los científicos no pueden estar en todos lados y quisieran saber qué animales habitan en diferentes comunidades. Si los miembros de una comunidad graban vida salvaje usando una cámara, pueden ayudar a los científicos a saber qué hay cerca de ellos. Hola, soy Trinity, tengo 12 años y estoy en 7º grado. Esta es mi familia. Él es mi hermano, mi mamá. Hola. Mi papá. Saludos. Me gusta cocinar. También me gusta peinarme cuando no tengo tareas pendientes. Este es Momo. Le gusta usar accesorios como corbatas. Para uno de mis proyectos escolares teníamos que agrandar un objeto y escogí un libro. Adiós, hasta luego. Despídete, Momo.
Hola, chicas. Hola, Janelle. Hola, Janelle. Nos reunimos en mi casa para trabajar en nuestro diseño. Traje algunas cosas que podrían ser útiles. ¿Quieren verlas? El primer paso que hicimos fue ver las diferentes partes que usaríamos. Janelle nos mostró algunas cámaras y teníamos 3 opciones. Escogimos la infrarroja porque asusta menos a los animales que las de flash regular. Usamos un detector de movimiento para que active la cámara y pueda tomar fotos y videos. Si nosotras usáramos una cámara sin sensor, estaría encendida toda la noche y tendríamos horas y horas de hierba y campo. Esta es una microcomputadora y será el cerebro de esta operación. El Raspberry Pi es una computadora que podemos programar. La usamos porque necesitábamos algo que enviara órdenes a la cámara y el sensor. Decidimos dibujar un diagrama para tener una idea de cómo integrar todas las partes. Conectado a la cámara infrarroja, que es la grande. Hice básicamente lo mismo, pero de cabeza. Comencemos a armar las cosas. Primero, el azul. Ahora seguimos con el sensor. 5 voltios. El verde, a tierra exterior. Adelante, enciéndela. ¡Sí! Buen trabajo. Empezamos a usar pseudocódigo. Es código, pero con lenguaje común. ¿Qué queremos que haga la computadora? En la noche no hay movimiento, pero si el sensor detecta algo frente al... deberíamos hacer que encienda la cámara. El beneficio de escribir el pseudocódigo antes de programar la computadora es que puedes tener una definición y comprensión más clara de lo que quieres que hagan la cámara y el sensor. Digamos que queremos que la cámara grabe por 5 segundos y luego pare. Cuando hayamos escrito eso, podremos hacerlo en código real. Hacer esto hace que sea mucho más fácil ponerlo en Python. El lenguaje de computadora que usamos es Python. Aunque no lo crean, en el mundo de la ingeniería, a las personas no les gusta empezar de cero. No tuvimos que escribir un código desde cero. Usamos una página web que ya tenía un código hecho y lo modificamos para usarlo en la cámara trampa. Es genial tener algo con qué empezar y usar esas instrucciones para avanzar. Abre IDLE para acceder al menú y escoge programación. Tuvimos que modificar el código para cada sensor. Pulsa archivo y debería abrirse una segunda ventana en la que puedes escribir el código. Número 1, escribe el código para escoger el sensor y el GPIO4. Primero probamos el sensor de movimiento. ¿Dice que está conectado a un GPIO 4? Oh, espera, no, es 14. ¿Es 14? ¡Oh! Cambiemos esto a 14 en lugar de 4. Se enciende cuando percibe el movimiento y se apaga cuando no. El código se ve muy bien. Creo que estamos listas para probarlo. ¡Felicitaciones, chicas! Hola, me llamo Rehaina, tengo 12 años y curso el 7º grado. Ella es mi mamá. Una de mis actividades favoritas es hacer construcciones como esta rueda de la fortuna. Amo bailar, estudio más de 10 estilos diferentes. Otra cosa que me gusta hacer es baba. También me gusta practicar mi caligrafía. Adiós. Construimos un patio, como en el patio de Marte en LPR, e hicimos diferentes pruebas. Para probar el infrarrojo usamos una caja para que parezca de noche. Deberíamos poner la caja caja encima para asegurarnos que no detecte movimientos. Sí, ya está. No hay movimientos. Bien. Luego usamos un pollito de juguete. Ponlo dentro de la caja. Le dimos cuerda al juguete, lo pusimos dentro de la caja y el pollito comenzó a caminar. ¡Qué lindo! Se ve en blanco y negro. infrarrojo Está en blanco funciona. y negro. La parte más divertida de construir la cámara fue cuando probamos el sensor para ver qué tan lejos llegaba. 2 metros 13, Sí, 3.35, ¿Por qué no llegas hasta el 6.10. fondo? No sabía qué tan sensible era el sensor.
El sensor puede detectar todo en el patio, es excelente. Aún en la oscuridad se podía ver a 7,62 metros. Fue muy interesante. Para el protector de la cámara, usamos un contenedor plástico para comida. Creo que servirá. Así sería resistente al clima. También le hicimos un agujero para el lente de la cámara, para el cable y también para el trípode. Decidimos usar un trípode como soporte. Es muy fácil de ajustar el ángulo de la cámara. Deberíamos probarlo con un animal pequeño. Hicimos diferentes pruebas. En una, atrajimos a un animal, mi perro, pusimos comida al frente de la cámara para ver si él iría y el sensor lo captaría. Al principio no confió en nosotras, pero luego fue por la comida y la cámara lo captó comiendo y también el sensor. ¡Bien hecho, Momo! ¡Bien hecho! Bien, estamos listas para poner la cámara. ¿Por acá? Sí, aquí. ¿Por qué escogieron este sitio? Bueno, porque se puede ver casi todo el patio desde aquí y también tiene un poco de sombra. Lo bueno del trípode es que se puede ajustar, así que se puede subir si hay un animal más alto en el vecindario. Es un buen sitio. También inclinamos un poco la cámara, porque los animales estarán por aquí abajo, ya que no tenemos ningún puma por acá. Con suerte no. Voy a conectarla antes de que anochezca. Hicimos 2 cámaras para probarlas. Una aquí, en mi casa, y otra en el Museo de Historia Natural. Es algodoncillo. Decidimos ponerla en un callejoncito. Parece ser un camino despejado que usan los animales. Estaba lejos de donde caminan las personas, así que si un animal pasa por el callejoncito, estos no lo molestarían. Pensamos que los animales pasarían por allí porque vimos heces y también frutas mordidas. Y sabíamos que si había fruta sin terminar, algún animal vendría a comerla. ¿Hacia qué dirección quieren que apunte? Quizás nos en dijo la que esquina, mirando sí. hacia afuera. Ujú. ¿Aquí? Sí, Deberíamos inclinarla hacia abajo. buen trabajo, chicas. ¡Ah, genial! Tomé prestado este equipo de la escuela. Ven aquí, hagamos una cámara trampa. Pásame el monitor. ¿Los sensores? ¿Listo? ¿Teclado? ¡Listo! ¿Ratón? ¡Listo! Tenemos una cámara nueva con sensor de movimiento. Me emociona escribir el código. Y a mí atrapar al pie grande de Bakersfield. Muy bien, el código está listo y la computadora conectada. Is, ¿me crecieron los cachetes? En serio me veo muy bien. Ven, supermodelo. Probémosla. Cámara lista. Ahora el queso. Y... ¡acción! ¡Ve, chico! La luz se encendió. ¡Funciona! Mañana veremos al pie grande de Bakersfield. Mañana veremos si existe el pie grande de Bakersfield. Hola, chicas. ¡Hola! Espero que sus cámaras hayan captado algunas cosas buenas. Estoy emocionada por ver lo que captó la cámara. Espero ver animales. Cuando está en blanco significa espera. ¡Oh, cielos! Son muchos. ¿Viste algo? No sé, creo que fue una pata. Oh, no, es un borrón. Sí. Quizás un flash. ¿Así? No veo nada y hay muchos videos. Solo veo pasto. Fue decepcionante, pero al menos tuvimos un video de un animal. Fue esta mañana. Era Momo comiendo, pero era un video. Al menos sabemos que el sensor funciona. La primera noche de pruebas en el museo. ¡Miren eso! Wow. Ver ese video fue muy emocionante. ¡Oh, le brillan los ojos! Es grande. Sí. También se puede ver su Sí. sombra. ¿Este es un tipo de animal que verían durante el día? No. Wow. Se ve muy claro. Vimos una zarigüeya caminando y recogiendo una naranja.
¿Ustedes creen que fue un éxito? Sí. Aún nos queda una noche para capturar videos. ¿Qué creen que mejore las probabilidades? ¿Hay manera de reducir cuántos videos debemos revisar? Sí, de hecho los videos que hemos tomado son de 10 segundos. Después de ver los videos de la primera noche, decidimos incluir una foto antes y después del video. Incrementamos la duración del video a 25 segundos. Agreguemos una línea para tomar una foto antes del video. Copia toda esta línea de acá. Lo que me pareció difícil de la programación fue que si cometes un pequeño error, si no pones el punto en su lugar o un guión, debes revisar cada línea del código para ver que esté bien. Debemos cambiarlo para que diga JPEG. JPG. Ahora nuestro código tomará fotos. Las mejoras que decidimos hacerle a las cámaras fueron que tomaran una foto antes de iniciar el video y una al terminar. Solo en caso de no ver al animal en el video. En lugar de poner la cámara en un trípode, decidimos ponerla en una pila de ladrillos y palos para captar todo el cuerpo. Así estaría más a la altura del animal. Para la segunda noche de prueba en casa de Trinity, decidimos ponerla en el frente de la casa para que sea más accesible a los animales. La pusimos en la esquina del frente para poder verlo por completo. No puedo esperar a verlo. Bien, sí. Hola, me llamo Karen, tengo 12 años y vivo en Los Ángeles. Ella es mi hermana Kailin, tiene 5 años. Hola. Compongo música desde hace 6 años. Ella es mi mamá, se llama Arcelia, está cocinando nopales y es quien me alienta a hacer cosas que no sabía que podía hacer. Estoy orgullosa de ella. Huele rico tu sudor. Adiós. Vamos, quiero ver qué tenemos. Yo también. Quizás esta vez sea mejor con las fotos y el video. Fuimos al museo a ver los videos de la segunda noche. Veo dos ojos. Oh, ojos brillantes. Primero vimos 2 ojitos saliendo de la nada. ¡Oh! Oh. ¡Momo! Momo, otra vez. Es la altura perfecta. Si el perro activa la cámara, otros animales de su tamaño también lo harían. Parece que funciona a la perfección. En la segunda noche en el museo tuvimos más videos de zarigüeyas. ¡Oh, cielo! ¡Se puede ver el cuerpo! Vimos otra zarigüeya. La vimos irse dando saltitos. Salió mucho mejor porque se podía ver todo el animal. Se acercó un par de veces y solo se quedaba ahí olfateando la cámara o rozándola. Fue genial. ¿Qué tal si exponen lo que hicieron acá en el museo? Miguel nos invitó al Museo de Historia Natural en un par de días para presentar nuestra cámara trampa a nuestros amigos, familiares y visitantes del museo. Bien hecho. Hoy estamos en mi casa trabajando en la presentación del museo. Para el nombre usamos un acrónimo con nuestras iniciales, así como la NASA los usa para dar nombre a sus robots. Así le damos un toque personal al proyecto. Es un acrónimo de nuestras iniciales. ¿Cómo quieren el afiche? ¿Así? Trinity está escogiendo los videos para las mejores tomas y Rihaina y yo estamos haciendo los afiches. Estamos haciendo un sitio web para que las personas de nuestra comunidad tengan una idea de cómo construir una cámara trampa. Miren, estamos listas. Sí. Estoy Sí. emocionada. Estoy emocionada por exhibir lo que hemos hecho en el museo porque quiero mostrar lo que aprendimos y lo que es una cámara para la vida salvaje. Sí, funciona. Usamos camisetas de la NASA porque ahí aprendimos cómo los científicos usan las cámaras para investigaciones. Lo que nos ayudó a seguir adelante fue el hecho de poder hacer nuestra propia cámara y presentarla a todos. Así debe verse, en blanco y negro. También usamos un sensor de movimiento. Tengo gallinas. Y si tuviera una cámara nocturna, podría ver si algo las está poniendo en peligro.
Espero que los que vieron nuestro proyecto y aprendieron a hacer algo que no es tan difícil de hacer. Compartir nuestras investigaciones y el proyecto se sintió muy bien. Primero se hace un pseudocódigo y luego integrarlo a Python. Las personas preguntaban por el link para hacer su código. Fue genial. Quiero destacar lo importante e inspirador que es el trabajo que han hecho, especialmente para miembros de la comunidad local que a su edad... Gracias. Bien hecho. Siento que nuestro proyecto ayudará a muchas personas y también a nuestra comunidad. Muchas gracias por venir. Sí, Gracias. Chicas, estoy impresionada por lo que han hecho. La edad no importa cuando se trata de trabajar con electrónicos y construir cámaras de vida salvaje o lo que ustedes imaginen. Quiero que los chicos sepan que pueden crear tecnología en casa. Sé que parece difícil, pero una vez que lo entiendes, todo tiene sentido. Creo que la tecnología nos ayuda a entender mejor el mundo y el universo. ¡Atrévete a grandes cosas! Vaya, Jake, tu patio se transforma en la noche. ¡Oh! ¡Las manzanas se están moviendo! ¡Este es, Sis! ¡El momento que estábamos esperando! ¡El gran peludo! ¿Y adorable ardilla? ¡Oh! Bien, Jake, es oficial. No existe el pie grande de Bakersfield. Solo porque no lo vimos. O la vimos. Significa que no existe el pie grande de Bakersfield. Otro día para cuestionarnos. ¡Mira! ¡Hoyos en el suelo! ¡El pie grande de Bakersfield ataca otra vez! Jake, próximamente. Tenemos que hacer un mundo más justo y lo podemos hacer con CTIM. ¿Están listas? Nos invitó a hacer una animación sobre la justicia CTIM para poder enseñar a otros chicos. Esto es lo que tengo hasta ahora. Sí. Metro, Escuela para Sordos. Aprenderemos a hacer códigos para mostrar artes visuales. Genial. Emily nos pidió hacer un código que vaya con su música. Ok, perfecto. Hacemos un apoyo visual para los cantantes. ¡Hora del show! Chicas de Ciencia es patrocinado en gran parte por la Fundación Nacional de Ciencias, apoyando la educación y la investigación en todos los campos de la ciencia y la ingeniería. Fundación Nacional de Ciencias, donde comienzan los descubrimientos. Además, nos patrocinan la Fundación PPG, que propone llevar color y brillo a las comunidades del mundo entero. Cargill, ayudando al mundo a prosperar. Y Craig Newmark Philanthropies. Hay más diversión en la página web de Chicas de Ciencia. Puedes ver videos, jugar juegos y tener una aventura oceánica. Nos vemos en pbskids.org.